Los líderes no se hacen de un día para otro. Por ello, en este espacio abordamos temas que te darán la oportunidad de desarrollar habilidades para reconocer emociones y sentimientos. Mejor así con Benelete. Karen Cortázar. Ay, hasta siento raro decir la palabra fracaso. Se oye como... Yo siento que el fracaso no existe, la verdad. O sea... Y Daniel Escudero. En otras palabras, la forma en la que miras las cosas y cómo te responde el mundo es un reflejo perfecto de la percepción que tienes de esas cosas. Hablando de integridad, iniciativa, visión, voluntad para actuar y muchos temas más. Mejor así con Benelete. Comenzamos. Hola, ¿cómo están, Benelíderes? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Mejor Así con Benelete, esta transmisión en vivo que siempre hacemos pues con muchísimas ganas todos los lunes para que tú también desde casa o donde quiera que estés manejando, regresando de hacer cualquier cosa, arrancando tu semana pero terminando tu lunes, bueno, tengamos este espacio de reflexión, este espacio para redefinir un poco lo que estamos viviendo. Acuérdense que lo que hay que compartir siempre es el conocimiento. Entonces, si por acá te estamos dando información, queremos también leerte en casa. Así que activa los comentarios y desde cualquier momento, en un punto de vista que estemos compartiendo, algún dato curioso, alguna experiencia y tú también quieres formar parte, hazlo porque estamos leyéndote. Hoy es un lunes extraordinario porque creo que va a ser de los temas que a mí me gustan. Bueno, todos me gustan los que hemos platicado por acá, socios, la verdad. Pero cuando se trata de comunicarnos, creo que para mí personalmente ha sido un viaje de mucho crecimiento, de mucha pues imaginación, redescubrimiento, entender cómo funciona la comunicación, ¿no? Y justo de eso hablaremos esta noche, porque el tema es cómo hablar y que nadie te olvide. Entonces, si tú quieres tener ese poder en las palabras, este es el momento adecuado. Estamos a tiempo todavía para que mandes esos mensajes a través de WhatsApp, avises a cualquier persona en Telegram o compartas esta transmisión en vivo ahora mismo en tu perfil en Facebook. Así que acomódense y prepárense porque comenzamos Mejor Así con Benelete. Esto es Mejor Así con Benelete. Benelíderes, vamos a arrancar con este dato que creo que es muy importante y más que estamos hablando de la comunicación. Las personas recuerdan un 65% más de la información cuando se presenta con una imagen o una historia emocional en comparación con solo el 10% cuando se presenta solo con datos o pues con letras, ¿no? Con información, estadísticas. Es decir, siempre sí necesitamos el lado humano, la historia, ¿no? La reflexión detrás de la forma en la que alguien más conecta con sus palabras y sí, de alguna manera se vuelve inolvidable, porque ese es el tema de esta noche. Entonces, para eso, pues hay que entender cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones. Imagínate, el cerebro humano procesa imágenes 60,000 veces más rápido que texto. Por eso muchos se consideran como personas que aprenden más rápido al ver las cosas, ¿sí? No solamente escucharlas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice nuestro invitado, nuestro director general, Daniel Escudero. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muy feliz, y este tema me encanta porque es la base de todo el crecimiento de Benelete, de mi persona, de todo. Este tema me va a permitir el poder compartir una parte que he dicho en muchas ocasiones, pero ahora como que muy enfocada a esto de la comunicación como parte de una herramienta de crecimiento para poder evolucionar en el ámbito familiar, personal, académico, Claro. laboral, Benelete, en todos los aspectos. Va a estar bien interesante. Sí, totalmente. Y ¿sabes qué, Daniel? Yo me acuerdo muy bien que antes de dedicarme a esto de hablar y cosas así, de este estilo, ¿sabes? En los medios de comunicación, porque todo el mundo piensa, ay, bueno, ya naces y, ay, de seguro ya hablaba así toda la vida, ¿no? O Daniel también. Y la verdad es que no, hay como un antes, un después, porque como cualquier otra habilidad, esto se estudia, se practica, ¿no? Se ejercita, pero tengo muy presente esa Karen de 17, 18 años que salió a correr esa mañana, chéquense, y que yo iba escuchando la radio y escuché a una locutora que me encanta, que la amo con todo mi corazón, y que lo primero que en mí resonó fue me gusta mucho sus palabras. O sea, imagínense,
ella cómo se expresaba y las palabras que utilizaba para decir lo que sea que tenía que decir. Y recuerdo perfectamente que dije, yo quiero hablar como ella, yo quiero hablar así, quiero tener un lenguaje más pulido, entender mejor las palabras, hacer que lo que yo cuente, la gente pueda visualizar que ella pues porque entonces, no sé tú, Dani, pero yo lo primero que hice fue, en definitiva, seguir escuchando a esta persona y en segunda, empezar a leer más, ¿no? O sea, entender más palabras. Yo lo veo como salir de pesca, ir a encontrar palabras nuevas para poder expresar lo que quiero decir. ¿Tú recuerdas ese Daniel de antes y el de ahora? Que seguro que sí, vaya. Sí, nada más aquí el tema es que con esto que acabas de mencionar, bueno, se abre una puerta completamente diferente, Ajá. que todo está relacionado, pero el tema es que la mente de las personas solamente cabe aquello que pueden identificar. Y el ejemplo que normalmente pongo es el de un bebé. Si tú a un bebé le das esto, por ejemplo, que esto es unos audífonos, Ujú. si tú le das esto a un bebé o a un niño chiquito, pues ya sabes qué es lo que hace, y es ya llenarlo Claro. de saliva y hasta despedazarlo con saliva, ¿no? Entonces, la mente solamente puede ver y sostener aquello con lo que puede entender. ¿Eso qué significa? Lo mismitito que tú dijiste, pero explicado como con un ejemplo. ¿Qué fue lo que empezaste a hacer? Empezaste a leer más. El vocabulario es, si es pequeño el vocabulario, las imágenes que se forman de acuerdo al vocabulario son de ese Ujú. tamaño. Si el vocabulario es gigante y extenso, las imágenes son complejas, ricas y bonitas. Y solamente las personas que tienen vocabulario extenso tienen la capacidad de hacer de su oratoria cosas elocuentes. Las personas que no tienen mucha capacidad de expresar de forma rica lo que quieren decir es porque no leen, no tienen un concepto amplio del mundo y es algo muy pequeño. Es como en alguna ocasión hicieron una parodia, este tipo que imita a Bad Bunny. Estaba enfrente de el señor este que hacía un programa que se llamaba Sabadazo, no me acuerdo, es un ícono de un programa en Estados Unidos, Don Francisco, estaba enfrente Ah, de ok. Don Francisco y este imitador empieza, ah, ah", Qué pero buena idea. literalmente lo que estoy haciendo, no sé si viste esa parodia, No, no la vi. Ajá. Pero suena y a está, Bad Bunny. suena Batman, y está Sí. enfrente de Don Francisco y Don Francisco así, y se voltea a ver a otra persona y así de, como, ¿es en serio? Entonces, el vocabulario es tan reducido que casi, cuando el vocabulario es tan reducido que casi hay que sacar un diccionario para entender lo poco que entiende. Eso te habla de el problema tan grave que se vive para poder hacer rica una conversación. Así que Ujú. creo que el tener la capacidad de poder expresar lo que se quiere de la forma correcta para impactar a cualquier auditorio es algo que está limitado al vocabulario. Si mi vocabulario es pobre, mi capacidad de impactar con la gente va a ser exactamente igual. Y entonces empiezan a crear estos círculos Ujú. donde los que hablan de Nietzsche se relacionan con puros que hablan de Nietzsche, los que hablan de Bad Bunny se relacionan con puros que hablan de Bad Bunny, los que Ujú. hablamos de multinivel nos relacionamos con puros que hablamos de multinivel, porque nuestro mundo es de ese tamaño y querer salir de ese espacio es extremadamente complejo, tanto como el vocabulario que se posee. Entonces, todo esto que ya solito me metí en camisa de 11 varas tratando de Claro. explicar, es porque dijiste, escuché, me gustó y empecé a leer. Y eso que hiciste Claro. fue maravillosísimo. Muy poca gente entiende la relación entre el vocabulario y la capacidad de expresarse de forma correcta. Y sabes qué, creo que algo que también tendría que contarles, socios, es que justo cuando estaba escuchando ese tema y que yo pensé en lo importante que es hablar, a mí me gustaría decirles lo siguiente, que todo en esta vida es ventas. Todo, absolutamente todo. Si quieres conquistar a tu amiguita, véndete, ¿no? Si quieres salir con el cuate, te tienes que vender bien, ¿no?
Y todo es una venta constante, ¿no? Si tú quieres conseguir ese trabajo y generar ese dinero, necesitas entender cómo funciona el mundo, ¿no? Y digo, yo sé que, ay, nos encanta romantizar y todo, pero de alguna manera nos estamos vendiendo constantemente. Le decimos al mundo cuánta disciplina tenemos, cómo queremos ser tratados, qué tan bien nos va en cuanto a las distintas áreas de nuestra vida. O como diría por ahí una maestra que tuve de doblaje, cuando tú abres la boca, se te nota el código postal. Así decía ella. Y está muy fuerte, pero es real, ¿no? O sea, cómo tú te expresas de la vida que llevas. Y más allá es que yo hablo así, no, con acento fresa. O no, es que yo que soy de Monterrey. O yo, no, 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 no. Más allá de todo eso, es tener el discurso correcto en el momento correcto con las personas que tú quieres convencer o con quien sea que quieras impactar o lo que quieras lograr y que lo alcances. Y para eso creo que me gustaría, no sé si pudiéramos tocar algunos puntos importantes tal vez, y recuerdo uno muy fuerte que a mí me hizo entender el cómo hablar mejor, Dani, y es conectar antes de impresionar. Porque yo veía que constantemente políticos o gente preparada, lo primero que hacía al abrir el micrófono era, ya sabes, se aventaba acá el diccionario de no, y que el fulan fa, fi, fa, 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 y tú así de, no le entendí, ¿no? O sea, con palabras que no entienden y que lo único que se queda en tu mente es, pues este cuate seguro sabe mucho de lo que está hablando, porque yo no entendí nada, ¿no? Y al final igual y la persona ni supo, solo que utilizó un diccionario rebuscado. Entonces, así no impactas. Ya eso se me hace como de la época de los 50, cuando decían, yo tengo que hablar muy formal para que vean que sí estoy preparado. Ahora, con las redes sociales y con todo, la conexión es lo más importante y por conexión necesito pues que se me entienda, ¿no? Entonces yo lo pondría así, conectar antes de impresionar. No sé si tú tienes como algún otro punto, Dani, para Totalmente. dejar buen impacto. Uh-huh. Hay una técnica que yo creo que eso lo dejamos para después del intermedio, Ok. que yo utilizo y que se las voy a revelar. La verdad es que se las he dicho un montón de veces, pero una cosa es que escuches la información y otra cosa es que le dediques tiempo para aplicarla. Se las voy a compartir una vez más y les voy a poner un ejemplo para que vean cuál es la aplicación, pero si no conectas, estás diciéndole a la gente literalmente, hey, porque mira, hay 3 formas de empezar un discurso. Y esto lo puedes ver casi con cualquier persona. El primero es este. Y con ustedes, Daniel Escudero. Y ya pasa. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Está prendido? ¿Sí está bien? ¿Me escuchan bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? Gente de Pachuca, ¿dónde está? Esa es la primera forma. La segunda forma, ahora, quiero dejar claro una cosa. Hay dos tipos de oradores. Uno es el que es un presentador y otro es el orador. Ajá. Y los oradores no deben de entrar así. Y muchos oradores entran así, ¿ok? Esa es la primera. ¿Está todo bien conectado? ¿Sí me escuchan? ¿Volumen? ¿No les afecta? La segunda forma de entrar es esta. Y con ustedes, Daniel Escudero. Disculpen, estoy muy nervioso, pero y esperan el aplauso que les motive. Y bueno, quiero dar gracias por eso. Esas son las primeras 2 formas. La tercera es la correcta y esa la vemos después del corte. Pero en estas primeras 2, lo que le estás diciendo a la gente es que les estás dando permiso de que tomen el teléfono para que revisen los estados de WhatsApp, para que vean si reciben. Mira, no suelto esto ya. Ya el micrófono. Dice, yo aquí ya estoy en el semillero. A mí yo ya me subí, no me baja. Claro. Tienen, hacen todo lo posible para que la persona se distraiga con cualquier cosa que tenga enfrente. O sea, el mismo orador empuja a la gente a que no recuerde nada de la información. Si no se hace de la forma correcta, entonces se perdió a la audiencia desde el principio. Sí. Y mira, apoyando justo lo que acabas de decir, hay un libro que es, no sé si es un libro o si es un estudio, pero lo tengo por acá, se llama Modelo de la Memoria.
que es de un señor que se llama Atkinson y Schifrin, y él dice que las personas recuerdan mejor lo primero y lo último que escuchan. Se acabó. Lo primero es lo que va a hacer que tenga su atención, y cómo cierres lo que le tengas que decir también va a ser lo que se va a llevar. O sea, lo de en medio como que te escuchan, se presta atención y demás, pero lo más importante es el principio y el final. Entonces, ¿te parece, Dani, si después del corte, ahora sí, nos vamos al corte, aterrizamos esta idea completa de cómo hacerle para que cuando hablemos seamos inolvidables? Sí, podemos desmenuzar la técnica que dices y pues ya está, ¿te late? Claro que sí. Ok, muy bien, socios. Entonces no se despeguen. Aún estamos a tiempo de decirle a los demás que ya estamos en vivo para que puedan conectarse y sobre todo para que ustedes vayan corriendo por lápiz, papel, pluma, donde quieras anotar esta información que estoy segura te va a funcionar. Así que no se vayan y volvemos a Mejor Así con Benelate. Esto es Mejor Así con Benelate. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Serratos. ¿Cómo están, familia Benelate? Quiero invitarte al 16º Semillero de Líderes, el poder que nace de las heridas. Un evento que estoy convencido y seguro que puede marcar un antes y un después en tu vida. Estaré ahí contigo de manera personal para compartir mi conferencia y hacerte entender cómo podemos transformar el dolor, el sufrimiento en poder y en crecimiento. Y cómo nuestras heridas pueden ser el inicio de nuestras verdaderas fuerzas. Nos vemos en septiembre. Adquiere tus boletos cuanto antes. Recuerda que entre más pronto adquieras tus boletos, más beneficios vas a tener. Prepárate para vivir una experiencia transformadora. Nos vemos pronto. Mejor Así con Benelate. Continuamos. Líderes, estamos hablando de lo importante que es comunicar y pues ser inolvidable, ¿no? De cómo podemos hacerle. Y yo creo que ahorita que estamos dándote estos datos de lo importante que es expresarte de cierta manera, que la mente, que el principio, que el final, imagínate poder presenciar en carne propia a alguien que tiene algo muy fuerte que decir. Es más, imagínate lo siguiente, alguien que tiene una gran historia, alguien que puede conectar contigo, alguien que además te va a dejar una gran moraleja. Bueno, esto lo puedes experimentar en el 16º Semillero de Líderes aquí en Benelate, que si todavía no tienes tu acceso, de verdad, este es el momento para que lo adquieras. El evento va a ser del 23 al 25 de septiembre. Lo mejor de todo es que ya saben que cada uno de los semilleros tiene como su temática, ¿sí? Y hoy en este semillero vamos a hablar de las heridas. El poder que nace de las heridas es el 16º Semillero de Líderes. Caray, 16 semilleros con mucho aprendizaje y con un gran invitado, que es Jorge Serratos. Así es, este gran orador que además tiene un podcast también, que bueno, por algo se ha destacado, su historia de vida también es algo que ha trascendido y que por algo lo ha colocado en el número 1 ahorita en América Latina. Entonces, tener la oportunidad de estar escuchando su discurso y de aprender de la mano de los grandes, no siempre se da, pero tú sí puedes darte esa oportunidad. ¿Y qué crees? Estamos ya oficialmente en la fase 3, que es del 1 al 30 de junio. Es decir, si tú adquieres tu acceso ahora mismo, ¿verdad? Del 1 al 30 de junio, te llevas, por supuesto, un Benetí, un Beneaqua, un Benefresh, las 3 comidas incluidas al evento y el kit y materiales personalizados. Todo esto cuando adquieres tu entrada al 16º Semillero de Líderes del 1 al 30 de junio. Así que ya lo saben, socios, creo que sí está padre darnos estos momentos, estos 3 días que van a ser espectaculares, que sean para ti, que sean un regalo, que puedas desconectarte y reaprender, ¿no? Como que, bien lo decía Daniel hace un rato, la mente siempre va a traer lo que conoce, siempre vamos a recurrir lo que conocemos. Qué mejor que desde ahorita empieces a darle información que va a hacer que cambie tu forma de ver la vida y empieces a diseñar lo que quieres que te pase, ¿no? Eso es diferente. Pero bueno, seguimos entonces. Dani, estamos contigo hablando de esto, de cómo hablar y de verdad ser inolvidable, ¿no? Que todos te escuchen y que te puedan recordar y se lleven ese mensaje. Entonces me gustaría que ahora sí nos contaras, pues, cuál es la técnica o qué tips nos tienes. Bueno, existe una técnica muy sencilla y esta técnica la he utilizado a lo largo de todas mis presentaciones
Y es no entrar como de, hola, ¿de qué parte de México nos visitas? Sino es entrar con una historia. Existen diferentes entradas, por ejemplo, hay una que utilizo mucho para las presentaciones y es de, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Es una presentación muy X, muy furris, pero cuando realmente quiero impactar es muy diferente. No entro así con toda la pilota hasta arriba. Lo que hago es, número uno, necesito saber qué es lo que quiero provocar en la gente. Hablar no es un acto superficial. El problema es que nunca se nos ha enseñado el verdadero poder y uso de la palabra. Las palabras, en alguna ocasión lo dije, tras de recordarlo, tienen una carga vibratoria. Entonces, no es la palabra, no es solamente la palabra, sino la intención con la que se dice la palabra. Es una palabra diferente, amor, a amor. Cuando se lo dices al oído a alguien, cierras los ojos, te imaginas que estás delante de la persona que amas y le dices amor. Cambia por completo a que amor. Estás diciendo la palabra, estás sintiendo la palabra. Claro. Entre el decir y sentir está la diferencia entre los oradores de poca monta a los oradores de élite. Y esa es la primera parte, que cuando tú dices algo, no lo debes de decir para ti. La mayoría de la gente habla para sí misma, nunca piensa en la persona que tiene enfrente. Así que tenemos que crear un avatar al cual le queremos hablar. ¿Por qué un avatar? Porque no le voy a hablar a Karen Cortázar, no le voy a hablar a Lupillo Rivera, no es alguien, es un avatar que está englobando a la clase de gente a la que yo quiero llegar. Yo me imagino, por ejemplo, a los papás que se la pasan trabajando y que por no tener tiempo para dedicarle a sus hijos desesperadamente ansían tiempo con ellos. Esta es una historia que viven prácticamente todos los papás de México, ¿ok? Y de muchas partes del mundo. Claro. En donde se la pasan trabajando por amor y en algún momento se desconectan por completo de sus hijos. Y es una historia que he escuchado en mil veces. Una de las, no puedo decir el nombre porque esto tal vez sí lo vea la persona, pero una persona que yo conocí hace 30 años, Karen, 30, que ya se dedicaba a ser multinivel, hoy lo dice y lo dice sin pelos en la lengua, dice, me arrepiento de haberle dedicado tanto tiempo al trabajo que hoy recién apenas empiezo a entenderlo con mis nietos. Cuando yo le quería dedicar tiempo a mis hijos, no podía ir por el trabajo. Claro. y nada más era regañarlos. Claro. Y yo me tenía que salir a trabajar y regresaba y los volvía a regañar. Dice, y ahora, cuando quiero dedicarle tiempo a mis nietos, mis hijos me bloquean porque me dicen, ellos no son tus hijos, deja de tratar de educar a mis hijos. Y es un tema bien fuerte que te repito, esto no es de una persona, esto es de infinidad de personas que he notado a lo largo de los años. Y entonces, si yo quiero llegar a esa clase de personas, ya tengo el avatar. El avatar es un papá que siente la frustración de no tener conexión con sus hijos porque tiene que trabajar. Y entonces ahí es donde empieza el proceso de la creación de la correcta comunicación. Empezaría con la presentación y denle un gran aplauso a Tony de 25 años en redes. Listo. Yo paso al frente y guardo silencio. Y en lugar de presentarme o hablar del negocio o hablar de la oportunidad que representa la empresa, yo simplemente voy a hablar una historia que primero conecte profundamente con esta situación repetitiva en el 99% de los casos en México. Y la historia sería más o menos así. Me paro enfrente, guardo silencio. Déjame regresar en el tiempo hasta el 14 de febrero del 2001. Parece que fue ayer. Parece que el tiempo no ha transcurrido. Llegué de trabajar y como era 14 de febrero, mi hija era pequeña. Tendría
4 años. Y yo llegué con algunos presentes, con algunos regalos. Y cuando entré a la casa, me di cuenta que la casa estaba toda rayada. Y es algo que yo ya había hablado con mi hija. Y ustedes pueden entenderme, papás, el que rayen las paredes los hijos es bonito porque es su creatividad, pero sabes que eso cuesta reparar. Así que le llamé a mi hija y le grité y la paré enfrente de mí y estaba contra la pared. Y le dije que por qué lo había hecho, que por qué había vuelto a hacerlo, si ya había hablado con ella. Y ella se quedó seria y se le empezaron a llenar sus ojitos de lágrimas. Y yo no me di cuenta, simplemente continué diciendo y hablando y repitiendo. Ya había hablado contigo, ¿por qué lo volviste a hacer? Y ella me respondió simplemente, no, papá. Y yo no entendí por qué me dijo no, papá, y le dije, por favor, escúchame, tienes que ser razonable, escúchame. Y se quedó callada por un instante, y nunca voy a olvidar esto que me dijo. No, papá, tú escúchame. Este es nuestro hogar, y este no es un lugar para ser razonable. Este es un lugar para que nos amemos. Ser razonable allá afuera, en tu trabajo. Aquí yo solamente quiero abrazos y besos. Yo te he amado toda mi vida y tú no has hecho eso. Me quedé callado y no entendí por qué me había dicho algo así. Yo no sé cómo con 4 años entendió que no había entendido lo que ella me había dicho y me dijo, yo te amo desde que nací y tú recién me empezaste a amar hasta los 30 años. Tú ya tenías historias y yo te amo desde que te conozco. Yo te amo más de lo que tú me has amado a mí. No me pidas ser razonable, papá. Y nunca voy a olvidar esa historia. Porque por no tener tiempo y libertad para poder estar con ella, pues ella me dio una lección que nunca voy a olvidar. Esta historia hace clic con mucha gente. Claro. Esa historia cambia por completo porque no te da espacio a que voltees a ver el teléfono, no te da espacio. Lo que te dice la historia es emoción, conexión, comparación. Si puedes hacer clic con la gente, en ese momento la gente lo va a recordar para siempre. Es la entrada, el espacio del medio prácticamente lo olvidan y el final. Cómo empiezas y cómo terminas, tiene que tener el ciclo del bucle. Esta historia no es mía. Yo no viví esa historia, pero es una historia real. Cuento la historia, voy con la parte intermedia. En la parte intermedia explico cómo eso sucedió en el 2001, real, a alguien le pasó, y después se empieza a trabajar en redes. Y cuando empieza a trabajar en redes, en menos de 3 años se vuelve libre y ahora puede pasar el tiempo completo con su hija. Tiempo después, tiene libertad, ve crecer a su hija, está presente en la vida de su hija y llega a la parte final, en la comunicación. La forma en la que se expresan esta secuencia es lo que realmente le da sentido. Al final, se termina con el principio, en donde se vuelve personal para quien está escuchando, para ese avatar. ¿Quién es? No es un nombre, es un segmento de la población, es un sector de la población. Al final es, probablemente tú no tengas este problema y jamás lo vayas a tener, pero probablemente sí. Y probablemente conozcas a alguien que haya estado en esa situación, en donde su hijo no escucha al papá porque el papá quiere razonar cuando el hijo lo único que quiere es amor. Y el papá no le puede dar amor
porque se la pasa trabajando. La libertad que se obtiene con la construcción de negocios en red te acerca con la familia, te acerca con tus hijos. Y si crees que lo que estoy diciendo es exagerado, ¿qué tan conectado estás con tus papás? Tú, no tú con tus hijos, tú con tus papás, gracias al concepto de trabajo. ¿Verdad que papá y mamá se la pasaban trabajando todo el tiempo? O por lo menos uno de los dos. Entonces, el principio de la historia tiene que ir con el final, pero el principio puede ser personal o la historia de alguien, y en el final la vuelves personal para la gente que te está escuchando, el avatar, y entonces completas el bucle. Y cuando tú puedes hacer un bucle de una historia, en ese momento la gente nunca lo va a olvidar. Así es como se pueden sembrar, solamente así, se pueden sembrar semillas que hacen a que la gente luego se dirija hacia donde tú deseas que se dirijan, que en este caso es el desarrollo de un negocio, la creación de alguna cosa nueva que no quieren, desde la lectura. Se pueden crear historias de cualquier tipo, pero sí es muy importante que se tenga la estructura de iniciar con una historia, no con palabras. Empezar con una historia tipo érase una vez, esa es la forma correcta. O sea, no con el érase una vez, simplemente que sea una historia real, que aunque no sea vivida, sepas que es real para que la puedas transmitir. Luego el centro, que eso es irrelevante, puedes meter lo que quieras, en nuestro caso metemos el negocio, pero en el final tiene que anclarlo con la persona y tiene que sentirlo personal. Esa es la estructura que utilizo en la forma en la que me comunico y tiene efectos extraordinarios a lo largo del tiempo. Claro. O sea, dicho de otra manera, socios, y creo que contigo, Daniel, sería, ya lo dijimos, primero conectar antes de impresionar, contar una historia, ¿no? No solo los datos así directamente. Ojo, hacer pausas, no discursos, porque el silencio estratégico creo que enfatiza y crea impacto, ¿no? O sea, saber cuándo me tengo que callar también es importante. Ser claro, no tan complejo, no le den tantas vueltas a un punto. Creo que el lenguaje simple y visual se recuerda más que todo lo técnico, todo lo adornado, ¿verdad? Crear frases memorables, ¿por qué no? Y creo que también otra cosa, Dani, el lenguaje corporal. Eso también importa, porque puedes estarme contando la mejor historia del mundo, pero si no me estás viendo a mí, si tú estás así viendo hacia abajo, ¿no? Como que no hace clic el audio con el video. Entonces también eso tiene que ver. Y ya tú lo has resumido perfecto, adaptar el mensaje al público. O sea, no le puedo contar esta historia a alguien que tal vez tiene 18 años y que ni por acá le ha pasado ay, pues tengo una hija, ¿saben? O sea, entender muy bien mi público o la persona que tengo enfrente. El avatar. Exacto, el avatar. ¿Algo más que quieras agregar hasta ahorita, Dani, de estos puntos? Pues el concepto que estamos hablando es cómo hablar y que te vuelvas inolvidable. Cómo hablar y que nadie te olvide, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo hablar y que nadie te olvide? Tienes que hablar el mensaje en formato de historia. Ese sería como el resumen súper ultra condensado. Si no tienes historias en la forma en la que te comunicas, vas a ser olvidado todo el tiempo. Me gusta. Mira, creo que ya con eso contestaste mi pregunta. Te iba a hacer la siguiente pregunta, ¿tú qué crees que hace a alguien inolvidable cuando habla? O sea, como historias. Que este factor, claro, y lo acabas de decir correctamente, pues sí, la historia, ¿no? Alguien, porque además, ¿saben qué? Y sabes qué, Dani, creo que sí todos escuchamos a la persona que tenemos enfrente cuando nos cuenta su historia, porque también acuérdense que nos desarmamos, ¿no? O sea, como que bajas la guardia cuando entiendes que el otro también ha vivido por cosas que a ti te pasan. Y entonces cuando ya no estás tan a la defensiva, ya empiezas a escuchar al que tienes enfrente y escuchas su propuesta y hasta le dices que sí, ¿no? O sea, ya porque te has ganado su confianza. Me encantó, Dani, qué buen espacio. Este espacio lo tienen que volver a ver. Este programa más bien, lo tienen que volver a ver, socios. ¿Algo más que tú quieras agregar, Dani? No, todo está dicho. Perfecto. Pues ya lo saben, socios, creo que es importante esto que acabamos de reflexionar, ¿no? Entender que si tú de pronto ves tu historia como algo que a alguien más no le va a importar, que cómo crees que por ahí voy a empezar a compartir el negocio, que es que lo mío es muy complicado,
haz una historia de ti, haz tu síntesis, aplícalo, compártete desde el lado más humano y creo que así vas a poder conectar y empiezas a ser inolvidable en tus discursos. Muchísimas gracias, Dani, te mando un abrazo muy grande y pues ya estaremos aquí de regreso el próximo lunes, ¿va? Por supuesto. Perfecto. Gracias a ustedes, socios, por estar conectados y aquí en vivo con nosotros. Gracias, por supuesto, a Diego, que está en la producción, y también a Perla, que forma parte de la producción de este espacio. Mi nombre es Karen Cortázar y estaremos de regreso el próximo lunes. Esto fue Mejor Así Con Benelate. Chao. En la próxima emisión tendremos muchos más temas para tu desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Mejor así con Benelate. Hasta la próxima.